Bienvenidos a Sueños Reales. La historia de hoy es una que te hará replantearte todo lo que creías saber sobre las personas más cercanas a ti, porque a veces la verdad está oculta a simple vista, en un lugar donde nunca pensarías buscarla. Catalina siempre tuvo una vida perfecta, o eso parecía. Llevaba 5 años de matrimonio con Fernando, 5 años de lo que ella creía era un amor inquebrantable. Tenían una casa en las afueras de Madrid, 2 hijos hermosos, una vida estable. Él trabajaba como abogado en un bufete importante, ella como diseñadora gráfica desde casa. Todo parecía funcionar como un reloj suizo. Pero los secretos, queridos oyentes, son como bombas de tiempo. Tarde o temprano, explotan. Ese martes por la mañana, Catalina estaba limpiando la habitación cuando el teléfono de Fernando quedó sobre la cama. No era la primera vez que lo hacía. Ella nunca lo tocaba, respetaba su privacidad. Pero ese día algo fue diferente. El teléfono vibró. Un mensaje, luego otro, y otro más. Todos llegaban a intervalos rápidos como si alguien estuviera escribiendo con urgencia. Catalina no sabía por qué, pero sus manos se movieron solas. Tomó el teléfono. La pantalla se iluminó, sin contraseña, porque Fernando nunca fue desconfiado. Nunca tuvo razón para hacerlo, pensaba ella. Lo que vio la dejó helada. Mensajes de WhatsApp de una mujer llamada Valentina, pero no eran mensajes ordinarios, eran fotos. Fotos de ellos dos, juntos, en situaciones que hicieron que el corazón de Catalina se detuviera por completo. Restaurante, hotel, en un coche estacionado, fotos besándose, abrazándose, fotos que debían significar todo menos lo que Catalina más temía. Y lo peor, las fechas. Las fechas eran de los últimos 3 meses. Sus manos temblaban. El teléfono casi se le cae. Se sentó en la cama, en el mismo lugar donde él dormía cada noche. Dormía con ella. Dormía fingiendo. Todo fingimiento. Leyó los mensajes. Valentina escribía cosas que quemaban. Te extraño. No puedo vivir así, escondiéndome. Dile la verdad, Fernando. No es justo para ninguno de nosotros. Y Fernando respondía, con una frialdad que Catalina no reconocía en el hombre con el que se casó. Paciencia. Pronto todo estará resuelto. Tengo un plan. Solo necesito que esperes un poco más. ¿Resuelto? ¿Un plan? Catalina sentía que se ahogaba en su propia habitación. Sus ojos no podían dejar de leer, aunque cada palabra era un puñal directo al pecho. Continuó leyendo. Había conversaciones de semanas atrás. Conversaciones que revelaban una relación que no había comenzado hace 3 meses. Había comenzado hace 2 años. 2 años. Mientras ella estaba embarazada de su segunda hija, Fernando estaba conociendo a Valentina en una conferencia de trabajo. Mientras ella daba a luz, él estaba enviándole flores a otro lado de la ciudad. Mientras ella celebraba su aniversario el año pasado, él estaba en una habitación de hotel con otra mujer. Catalina metió el teléfono bajo la almohada, como si eso pudiera deshacer lo que acababa de descubrir. Pero los números seguían ahí. Las fotos seguían ahí. La verdad seguía ahí, quemante e inevitable. Se encerró en el baño. Se duchó con agua fría hasta que sintió que poco a poco volvía a su cuerpo. Luego se maquilló, se peinó, sonrió frente al espejo. Una sonrisa que no sentía, una actuación que tendría que perfeccionar rápidamente. Cuando Fernando llegó a casa esa noche, Catalina estaba en la cocina preparando su cena favorita. Rabo de toro con patatas crujientes, como si nada, como si su vida entera no acabara de colapsar. ¿Qué celebramos?, preguntó Fernando, besándola en la mejilla. Ella sintió la necesidad de golpearlo, pero en cambio, sonrió. Solo quería hacer algo especial. ¿Acaso una esposa no puede cocinar para su marido?, respondió, con una calma que le sorprendió a ella misma. Cenaron. Él comió como si nada. Habló sobre su día, sobre un caso en el bufete, sobre un cliente difícil. Mentiras enfiladas una tras otra. Catalina simplemente asentía y sonreía.
Su mente estaba en otro lado, corriendo a 1000 kilómetros por hora, calculando, planeando. Esa noche, cuando Fernando se durmió a su lado, Catalina no cerró los ojos. Se quedó despierta, observando a este hombre que creía conocer. Su corazón casi deja de latir cuando empezó a leer. Paso 1. Establecer desconfianza gradual. Hacer que parezca que ella está paranoica. Paso 2. Introducir a Valentina socialmente. Hacerla amiga de Catalina para que baje la guardia. Paso 3. Una vez que el divorcio sea inevitable, usar evidencia de su infidelidad emocional, paranoia, control, celos infundados contra ella. Paso 4. Garantizar custodia total de los hijos. Demostrar que ella es inestable. Paso 5. División de bienes favorable. Ella saldrá de todo esto con nada más que la ropa que lleva. Catalina cayó de rodillas. No fue solo traición, fue un plan meticuloso para destruirla. Pero mientras leía, algo en ella cambió. Ese mismo acero que la sostuvo en el baño esa mañana volvió. El pánico se transformó en claridad, en fría, calculada y hermosa claridad. Ella no iba a ser víctima, no esta vez. Catalina tomó fotos de todo, del documento, de todos los mensajes, de todas las conversaciones. Luego contrató un investigador privado, alguien que ella conocía de hace años. Le pagó todo lo que tenía ahorrado en su cuenta secreta. Mientras tanto, actuó. Fingió que no sabía nada. Fue el retrato perfecto de la esposa confiada, hasta que una noche Fernando le dijo que necesitaba que conociera a una amiga del trabajo de su equipo. Su nombre era Valentina. Catalina sonrió. «Claro, cariño, me encantaría conocerla», dijo con una dulzura que hizo que Fernando bajara completamente la guardia. Valentina llegó a la cena sintiéndose victoriosa, sentada al lado de la mujer cuya vida estaba a punto de destruir. Sonreía, comía, disfrutaba de la falsa seguridad de que todo salía según el plan. Fernando se veía relajado, como si ya pudiera saborear el divorcio. Fue en ese momento, en medio del postre, cuando Catalina se levantó. «Necesito mostrarles algo», dijo tranquilamente. Proyectó las fotos en la pantalla del televisor. Todas ellas. Las fotos de los dos, los mensajes, el documento del plan para CM. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina se levantó de golpe, su cara pasando de la sorpresa al puro pánico. Fernando perdió toda la sangre de su rostro. Catalina estaba de pie, radiante en su tranquilidad. «Llamé a mis abogados hace 2 semanas», continuó Catalina, «cuando encontré esta carpeta». Sostuvo una copia del documento en la mano. Lo más interesante es que su propio plan, que escribió con tal cuidado, ahora es evidencia de premeditación, de intención de defraudar, de abuso emocional planificado. «Catalina, espera», comenzó Fernando, pero ella levantó la mano. «Mis abogados ya han presentado esto a la corte, junto con pruebas de la infidelidad, claro, y con tu propio documento confesando que planeabas manipularme y alejarme de mis hijos. ¿Sabes cómo se ve eso ante un juez? Bastante mal para ti, imagino». Valentina corría hacia la puerta. Fernando intentaba hablar, explicar, disculparse. Catalina simplemente los observaba. «Voy a quedarme con la casa», continuó Catalina, como si estuvieran en una conversación casual. «Voy a quedarme con la custodia de los niños, y vas a pagar pensión alimenticia por el siguiente 12 años. Mis abogados tienen una propuesta que deberías ver». Lo que siguió fue un proceso legal, que se volvió cada vez más favorable a Catalina. El juez, al leer el plan para CM, se mostró comprensiblemente disgustado. Fernando, que había confiado en su propia astucia, terminó con lo opuesto a lo que había planeado.
6 meses después, Catalina estaba de pie en su casa mirando a sus hijos dormir. La casa seguía siendo suya, los niños seguían siendo suyos, y Fernando estaba pagando el precio de su codicia y su crueldad. En cuanto a Valentina, desapareció del bufete poco después. Se dice que se mudó a Barcelona, lejos de la vergüenza que Fernando compartió cuando sus colegas se enteraron de lo que había sucedido. Fernando aprendió una lección cara, que los verdaderos depredadores no son los que se defienden violentamente. Son aquellos que planean, que calculan, que creen que pueden ganar con la paciencia y la estrategia. Y a veces, queridos oyentes, la paciencia de una persona que finalmente entiende qué está sucediendo es mucho más poderosa. Catalina pasó los años siguientes reconstruyendo, retomó su carrera, sus hijos crecieron sabiendo que su madre era fuerte, y aunque el dolor de la traición nunca desapareció completamente, fue reemplazado por algo más importante, la dignidad de haber sobrevivido sin perder su humanidad. Porque eso es lo que quería que supieras hoy. No todas las historias de dolor terminan en derrota, algunas terminan en justicia, y otras, en lo más raro de todo, en verdadera paz. Tus comentarios en la sección de abajo son un regalo para nosotros. Tu like y tu suscripción le dan alas a nuestra creatividad. Que tengas un día lleno de luz. Bienvenidos a Sueños Reales. Hoy te traigo una historia que te hará replantearte todo. Una historia sobre un hombre que creyó que podía engañar impunemente. Sobre una mujer que descubrió que todo su mundo era una mentira. Y sobre cómo la verdad, cuando finalmente sale a la luz, puede ser más devastadora que cualquier tormenta. Porque lo que vas a escuchar hoy sucedió en Madrid, sucedió en una casa que parecía perfecta, en un matrimonio que todos envidiaban, y sucedió en el corazón de una mujer que un día simplemente decidió que ya no iba a ser víctima. Catalina y Fernando se conocieron en una galería de arte en 2015. Ella estaba admirando un cuadro abstracto cuando él llegó de repente y bromeó. Ese pintor probablemente estaba borracho. Ella rió. Él sonrió. Y así comenzó todo. Eran diferentes. Ella era creativa, soñadora, artística. Él era abogado, lógico, estructurado. Se complementaban perfectamente. O eso creía ella. Los primeros años fueron hermosos. Viajaron por Europa, visitaron museos en París, probaron vinos en Barcelona, hicieron el amor en hoteles con vistas al mar, y luego cuando sintieron que era el momento correcto, decidieron casarse. La boda fue en junio de 2018. 100 invitados, flores blancas, un banquete en el Jardín del Retiro. Su madre lloró de felicidad. Los padres de Fernando brindaron por los años venideros llenos de amor y prosperidad. Luego vinieron los hijos. Su primer hijo, Lucas, en 2019. Su segunda hija, Marta, en 2021. Catalina dejó su agencia de diseño para trabajar desde casa. Fernando ascendió en su bufete. Se mudaron a una casa en Majadahonda, con 3 habitaciones, jardín trasero y una piscina que los niños adoraban. De afuera, era un sueño perfecto. Pero incluso los sueños tienen sombras. Fue en noviembre de 2022 cuando Catalina comenzó a notar cambios. Fernando llegaba tarde más seguido. Decía que era trabajo, casos urgentes, reuniones con clientes. Ella aceptaba estas explicaciones porque ¿quién iba a mentir sobre eso? Su teléfono empezó a vibrar constantemente. Mensajes en reuniones familiares, llamadas que no respondía frente a ella pero que devolvía cuando salía de la habitación. Una vez, ella lo vio cambiando de conversación en WhatsApp, cuando ella entró en el estudio. ¿Trabajo?, preguntó ella señalando el teléfono. Sí, un cliente problemático, respondió él demasiado rápido, con demasiada seguridad. Catalina sintió algo en su estómago.
una sensación pequeña, una semilla de duda, pero la enterró. Porque confiar es más fácil que desconfiar, porque amar es más fácil que dudar, porque querer creer en alguien que amas es el instinto humano más fuerte. Pero las semillas crecen. Fue un martes por la mañana de enero de 2024. Nada especial. Catalina estaba limpiando la habitación como lo hacía cada semana. Los niños estaban en la escuela. Fernando se había ido al trabajo temprano. Su teléfono estaba en la mesita de noche, donde lo había dejado mientras se duchaba. Vibró. Un mensaje, luego otro, y otro más. La secuencia rápida, desesperada de alguien que necesita respuesta urgente. Catalina no era de tocar el teléfono de otros, ni siquiera el de su marido. Pero esa mañana algo fue diferente. Tal vez fue la voz interior que le decía que algo no estaba bien. Tal vez fue el instinto que todas las mujeres tienen cuando saben que algo apesta, incluso si no quieren admitirlo. Tomó el teléfono. La pantalla se iluminó sin contraseña. Y su vida se detuvo. Valentina Ruiz. Ese era el nombre. Una serie de fotos mostraba a Fernando besando a una mujer que no era ella. Fernando abrazando a esta mujer en un restaurante. Fernando entrando a un hotel con ella. Fotos que destrozaban cada promesa, cada juramento, cada te amo que había dicho. Pero lo peor no eran las fotos, eran los mensajes. Te extraño, mi amor. No puedo vivir así, escondiéndome contigo. Dile la verdad a Catalina. Merecemos vivir abiertamente. Pronto, amor. Tengo un plan. Dentro de 2 meses, 3 máximo. Solo necesito que confíes en mí. Pronto seremos libres. Catalina leyó eso 1, 2, 3 veces. ¿Un plan? ¿Qué tipo de plan? Continuó leyendo, escroleando, excavando en la tumba de su matrimonio. Encontró conversaciones de hace 2 años. 2 años. Mientras ella estaba pregnant de Marta, Fernando estaba flirteando con esta mujer en mensajes privados. Mientras ella estaba en el hospital con dolores de parto, él le estaba enviando fotos de flores. Mientras ella celebraba el primer cumpleaños de Marta, Fernando estaba en una habitación de hotel en el centro de Madrid. Se sintió como si el piso desapareciera bajo sus pies, como si el aire desapareciera de la habitación, como si, de repente, toda la vida que creía tener había sido una ilusión hermosa, pero falsa. Catalina se sentó en la cama, el mismo lugar donde Fernando dormía cada noche, donde fingía amarla mientras amaba a alguien más. Se quedó así durante 1 hora, o quizás fueron 2. El tiempo había perdido todo significado. Luego sucedió algo dentro de ella, un cambio. El shock se transformó en claridad, la pena se transformó en rabia, y la rabia se transformó en algo más peligroso, en calma, en propósito, en acción. Esa noche, Catalina hizo algo que una mujer normal podría no haber hecho. Se robó el teléfono de Fernando de su escritorio cuando se fue a la ducha. Necesitaba más. Necesitaba saber qué significaba «tengo un plan». Encontró una carpeta oculta, un documento de Word titulado simplemente CM Plan. Lo que leyó fue algo tan frío, tan calculado, tan deliberadamente malvado, que casi se queda sin aire. El documento detallaba paso a paso cómo Fernando iba a establecer desconfianza gradual, hacer que Catalina parezca paranoica y controladora, introducir a Valentina en nuestro círculo social, hacerla amiga de Catalina primero,
Orquestar una confrontación emocional donde Catalina aparentemente descontrola. Documentar su comportamiento inestable con videos y fotos. Presentar esto como evidencia en corte. Mostrar que ella es mentalmente inestable, que no puede cuidar a los niños. Lograr custodia total. Cambiarme a mí como principal guardián. Dividir los bienes de manera que ella reciba el mínimo, posiblemente nada. Una vez divorciado, casar a Valentina. Establecer una nueva vida juntos. Los niños se adaptarán. Catalina leyó esto y sintió algo cambiar en su alma. No era pánico, era determinación pura. Guardó el documento. Tomó fotos de todo con su teléfono personal. Fotos de cada mensaje, cada foto, cada conversación. Fotos del documento malvado. Luego, devolvió el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Y comenzó a actuar. Durante 3 semanas, Catalina vivió una vida doble. Fingió que no sabía nada. Fue la esposa cariñosa. Le hizo sus platos favoritos, lo besó en la mejilla cuando llegaba a casa, durmió a su lado sin vomitar. Mientras tanto, contrató un investigador privado. Alguien que conocía de hace años. Alguien discreto. Le pagó con su cuenta secreta, la que Fernando no sabía que existía. El investigador confirmó todo. 2 años de infidelidad. 17 encuentros documentados. Fotos de Fernando y Valentina en hoteles, en restaurantes, en el coche de ella estacionado en un parking subterráneo. Luego, Catalina hizo algo más inteligente. Contactó a 2 abogados diferentes, no como cliente, como amiga preocupada por su hermana, preguntando hipotéticamente cómo sería el proceso si su hermana quería divorciarse de un abogado con antecedentes de engaño. Ambos le dieron el mismo consejo: documentar todo. Y si hay evidencia de intención de fraude matrimonial, eso cambia completamente las dinámicas legales. Fue la noche del 20 de febrero cuando Fernando le dijo a Catalina algo que hizo que quisiera reír y vomitar al mismo tiempo. Cariño, conocerás a una amiga muy especial del trabajo. Se llama Valentina. Pensé que sería bueno que ustedes se conocieran, que se hicieran amigas. Ella es muy interesante y creo que ustedes conectarían bien. Catalina sonrió, una sonrisa hermosa, una sonrisa que no sentía. Claro, mi amor, me encantaría conocerla, dijo, como si estuviera hablando del clima. Valentina llegó a la casa el viernes. Se veía joven, elegante, segura de sí misma. Se veía como alguien que creía que había ganado. Fue durante el postre cuando Catalina se levantó de la mesa. «Necesito mostrarles algo», dijo, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Caminó hacia el televisor del salón. Había preparado una presentación que contenía todas las fotos, todos los mensajes, el documento del plan, todo. «Esto es lo que encontré», continuó mientras las imágenes comenzaban a proyectarse. Hace 3 semanas exactamente. La cara de Fernando pasó del blanco al gris. Valentina se levantó de golpe, sus ojos volviéndose puro pánico. Fernando comenzó a hablar, a intentar explicar, a suplicar. Catalina levantó la mano. También continuó: «He estado documentando esto con un investigador privado. Tengo fotos datadas de cada encuentro, tengo registros de hotel, tengo toda la conversación de WhatsApp. Pero lo más importante es esto». Sostuvo una carpeta. «Mi abogado revisó tu 100 plan. Le encantó. Dice que es el documento más incriminatorio que ha visto en 30 años de práctica legal, porque lo que escribiste ahí no es simplemente infidelidad, Fernando. Es intención premeditada de fraude matrimonial. Es planificación de alienación parental. Es maquinación criminal». «Catalina, espera, comenzó Fernando. Catalina levantó la mano. «También», continuó, «he estado documentando esto con un investigador privado. Tengo fotos datadas de cada encuentro, tengo registros de hotel, tengo toda la conversación de WhatsApp. Pero lo más importante es esto.
Sostuvo una carpeta. Mi abogado revisó tu 100 plan. Le encantó. Dice que es el documento más incriminatorio que ha visto en 30 años de práctica legal. Porque lo que escribiste ahí no es simplemente infidelidad, Fernando. Es intención premeditada de fraude matrimonial. Es planificación de alienación parental. Es maquinación criminal. Catalina, espera, comenzó Fernando. Catalina levantó la mano. ¿Cómo?, preguntó Catalina. ¿Cómo qué? ¿Cómo descubrí? Tu teléfono. ¿Cómo preparé todo? Inteligencia. Y lo más importante, ¿cómo te permitiste pensar que alguien que te amó tan profundamente no estaría buscando señales de que la estabas destruyendo? Valentina había desaparecido de la habitación. Fernando se hundió en una silla. El proceso judicial tomó 11 meses. Fue brutal. Pero el resultado fue casi predecible una vez que el juez leyó el documento de Fernando. Un juez de 58 años, que había visto de todo, simplemente movió la cabeza en disgusto. Catalina se quedó con la casa. Catalina se quedó con la custodia principal de los niños. Fernando tuvo que pagar pensión alimenticia por 12 años. Luego, cuando los niños cumplieran 16 años, pasaría a ser una pensión de soporte para los menores de edad, pero la cantidad se reduciría significativamente. Su reputación en el bufete fue destruida. Sus colegas leyeron sobre el caso en los periódicos. Un abogado que había intentado usar las tácticas legales que conocía para cometer fraude matrimonial fue degradado. Finalmente, se fue a trabajar a otro bufete en Valencia, lejos de Madrid, lejos de Catalina. Valentina desapareció. Se dice que se mudó a Barcelona. Algunos dicen que a Sevilla. Catalina nunca supo, ni le importó. Hoy, Catalina está sentada en su casa en Majadahonda. La misma casa, el mismo jardín, los mismos árboles que plantó con Fernando cuando aún creía que era su futuro. Pero ahora, esos árboles son solo suyos. Lucas tiene 16 años. Es músico, como ella. Quiere estudiar composición en la universidad. Marta tiene 14 y es periodista en ciernes. Ambos saben la verdad, no toda, pero lo suficiente. Catalina retomó su carrera. Abrió su propia agencia de diseño gráfico. Pequeña, pero próspera. Tiene 3 empleados ahora. Tiene clientes que la llaman específicamente porque saben que ella es honesta, que es brillante, que es alguien en quien puedes confiar. ¿Se ama a sí misma? Sí, profundamente. ¿Perdonó a Fernando? No, y no cree que deba hacerlo. ¿Confía en el amor? Eso es más complicado. Tiene una relación ahora, con un profesor de literatura que conoció en una librería. No es apasionado como lo fue con Fernando, pero es honesto, y la honestidad, ella aprendió, es más valiosa que la pasión. Queridos oyentes, esta historia no es sobre la venganza. La venganza es fácil, la justicia es lo difícil. Y lo más difícil de todo es descubrir que alguien que amaste no era quien creías que era. Pero también es una historia sobre poder. Sobre cómo una mujer que fue traicionada no se convirtió en víctima, no gritó, no lloró en público, no se vengó de manera desordenada. En su lugar, actuó con precisión, con inteligencia, con el conocimiento de que la verdad es una arma más poderosa que cualquier palabra cruel. Si estás en una situación donde sientes que algo no está bien, escucha ese instinto. No lo ignores, no lo entierres bajo capas de esperanza, porque a veces la felicidad que crees tener es simplemente ignorancia, y a veces la verdad que temes es realmente tu liberación. Tus comentarios en la sección de abajo son un regalo para nosotros. Tu like y tu suscripción le dan alas a nuestra creatividad. Que tengas un día lleno de luz.